La Guerra Civil comenzó el 17 de julio de 1936, con un levantamiento en Melilla que se extendió a la península el 18. Su éxito dependió de factores como la ideología local, el liderazgo militar y la respuesta popular. El golpe triunfó en zonas conservadoras: Castilla-León, Navarra, Galicia, Andalucía Occidental, y fracasó en regiones obreras e industrializadas como Cataluña, Madrid o el País Vasco. La República contaba con unos 110.000 soldados, pero pocos oficiales. Recurrió a milicias populares y poseía recursos económicos e industriales. Los sublevados tenían unos 40.000 militares profesionales, además de voluntarios falangistas y carlistas. Aunque se firmó un pacto de no intervención, Alemania, Italia y Portugal ayudaron activamente a Franco. La República quedó aislada y solo contó con la ayuda de las brigadas internacionales y la Unión Soviética, que recibió el oro del Banco de España a cambio de armas. Gracias a un puente aéreo con ayuda nazi-fascista, las tropas africanas cruzaron el estrecho y avanzaron hacia Madrid. Cometieron matanzas como la de Badajoz. Mientras Mola atacaba desde el norte, Franco desvió tropas a Toledo. En Madrid, el general Miaja resistió con éxito el asedio. Los franquistas intentaron tomar Madrid, pero fracasaron en Jarama y Guadalajara. Cambiaron entonces su objetivo y tomaron el norte industrial. Guernica fue bombardeada por la Legión Cóndor. A pesar de contraofensivas republicanas, Franco tomó Bilbao, Santander y Asturias. Los republicanos atacaron Teruel sin éxito duradero. Franco avanzó hasta el Mediterráneo, partiendo en dos la zona republicana. El último intento republicano fue la batalla del Ebro, con 100.000 muertos. Su derrota fue casi definitiva. Franco invadió Cataluña, provocando un éxodo de 500.000 personas. En Madrid, un golpe interno contra Negrín intentó negociar la paz, pero Franco solo aceptó la rendición total. El 28 de marzo de 1939, Madrid fue tomado. El 1 de abril se proclamó oficialmente el fin de la guerra. El golpe de julio de 1936 provocó el colapso del Estado republicano. Los primeros gobiernos, como los de Casares Quiroga y Martínez Barrio, junto al presidente Azaña, intentaron negociar con los sublevados y se negaron a repartir armas entre los obreros. Ante el fracaso, José Giral decidió armar a las masas, pero la movilización escapó de su control y los comités y consejos obreros asumieron de facto el poder en muchos territorios, destacando el Comité Central de Milicias Antifascistas de Barcelona, el Consejo de Aragón o la Junta de Defensa de Madrid. Fue el primer gobierno en España, presidido por un dirigente obrero, y el primero en Europa Occidental en contar con ministros comunistas. Los anarquistas se sumaron 2 meses después. Se intentó recuperar la autoridad estatal con la creación del Ejército Popular, pero la revolución social generó tensiones entre sindicatos como CNT-FAI, UGT y POUM, partidarios de profundizar la revolución, y partidos como el PSOE y el PCE, que buscaban reforzar el Estado y ganar la guerra. En mayo de 1937 estallaron enfrentamientos en Barcelona entre la CNT y el POUM contra fuerzas de la Generalitat y el PC. Largo Caballero dimitió por negarse a ilegalizar el POUM y fue sustituido por Juan Negrín. Negrín, consciente de la importancia del apoyo internacional, adoptó una línea más moderada para atraer a las democracias europeas. Disolvió el Consejo de Aragón, asumió el control de Cataluña y declaró ilegal al POUM. Propuso los 13 puntos de Negrín para formar un gobierno democrático y retirar las brigadas internacionales, con la esperanza de acabar con la política de no intervención. Pese a estos intentos, el bando republicano sufrió derrotas clave como la caída de Bilbao y del Norte, lo que obligó a reorganizar la industria de guerra y trasladar la capital a Barcelona. La única victoria notable fue en Teruel, pero pronto las tropas franquistas alcanzaron el Mediterráneo,
dividiendo en dos el territorio republicano y acentuando las divisiones internas entre quienes querían resistir y quienes apostaban por negociar. Tras la batalla del Ebro y el Pacto de Múnich en 1938, quedó claro que la ayuda internacional no llegaría. El general Casado, jefe del ejército del centro, dio un golpe de estado para negociar una rendición pactada con Franco. Pero éste se negó a ofrecer garantías y solo aceptó la rendición incondicional. La guerra llegó así a su fin con la caída de Madrid y la victoria franquista. Durante la Guerra Civil, Franco empezó a construir su dictadura ultraconservadora, nacionalista, clerical y profundamente represiva. En la llamada Zona Nacional nació un Estado totalitario inspirado en la ideología fascista. Desde el primer momento se mantuvo la disciplina militar y el estado de guerra. El bando franquista reunía a carlistas, falangistas y otros grupos de extrema derecha. Para evitar divisiones, en abril de 1937, Franco aprobó el decreto de unificación, creando la FED y de las Jons, que fusionaba la falange con los carlistas. Se impuso un único partido, el Movimiento, símbolo de su totalitarismo. Adoptaron símbolos comunes, la camisa azul de la falange, la boina roja carlista y el saludo fascista. Se depuró a líderes que se opusieron, como Fal Conde y Manuel Hedilla. En la zona franquista se llevó a cabo una auténtica contrarrevolución. Se devolvieron tierras y fábricas colectivizadas a sus antiguos dueños. Se suprimieron leyes de la República, como la del divorcio, matrimonio civil o coeducación. Se impuso el fuero del trabajo, de 1938, inspirado en el modelo corporativista fascista y católico. Los sindicatos de clase desaparecieron y se crearon los sindicatos verticales, controlados por el Estado, que agrupaban obreros y empresarios en beneficio de estos últimos. La Iglesia recuperó poder, moral católica en la educación, pago del culto y fuerte censura. La creación del régimen estuvo marcada por una violencia extrema. A diferencia de la represión republicana, que fue más espontánea, la franquista fue institucionalizada y sistemática. Durante la guerra murieron entre 100.000 y 130.000 personas por esta represión. Tras 1939, unas 50.000 más fueron ejecutadas. La Iglesia, que había sufrido ataques en la zona republicana, pasó a ser un pilar del régimen y colaboró activamente en esta represión. Hoy aún quedan muchas fosas comunes sin abrir. Por eso existen asociaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que luchan por devolver dignidad a las víctimas. La Guerra Civil Española no terminó con la paz, sino con una dictadura. A lo largo de 3 años de conflicto, la vida de millones de personas fue destruida por las bombas, la represión, el hambre y el exilio. Pero las consecuencias no acabaron ahí. La posguerra trajo aún más dolor. Se calcula que murieron entre 650.000 y 750.000 personas. Hubo ejecuciones, enfermedades, desnutrición y bombardeos. La represión franquista provocó miles de fusilamientos y más de 250.000 presos en cárceles o campos de concentración. 1 millón de personas huyó hacia Levante y Cataluña, y 450.000 se exiliaron a Francia. También hubo niños evacuados a Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Soviética, conocidos como los niños de la guerra. La economía quedó devastada. Fábricas, pueblos y viviendas destruidos, miles de kilómetros de vías ferroviarias arrasadas y ciudades como Madrid, Guernica o Barcelona bombardeadas. El Estado perdió sus reservas de oro y se endeudó enormemente con Alemania e Italia. Se impuso una política autárquica que fracasó y estancó la economía hasta finales de los años 50. Franco impuso un Estado totalitario y represivo, inspirado en el fascismo. Se acabó con la democracia y el liberalismo del siglo XIX. La dictadura utilizó cárceles, trabajos forzados y el control ideológico para eliminar a sus enemigos. A nivel internacional,
España quedó aislada y fuera del Plan Marshall, lo que retrasó aún más su recuperación. Los vencedores impusieron su relato. Los vencidos fueron condenados al silencio y al olvido. España sigue buscando a más de 114.000 desaparecidos, siendo el segundo país del mundo con más fosas comunes sin abrir, solo por detrás de Camboya. Con la Ley de Memoria Histórica, 2007, el Estado reconoce el sufrimiento de las víctimas del franquismo. La cultura republicana fue silenciada. Autores como Lorca, Machado o Miguel Hernández murieron a causa del conflicto o la represión. Otros como Ortega y Gasset, Cernuda, Alberti o Picasso se exiliaron. La dictadura impuso una cultura basada en el nacionalcatolicismo, y la escuela se convirtió en un instrumento de adoctrinamiento franquista.